¿Cuál es el verdadero origen de los fariseos? En la época de Jesús, los fariseos ya eran una de las sectas judías más importantes. Tenían el control de las sinagogas y del Sanedrín. Eran eruditos y defensores de las tradiciones, tanto que se resistieron a que se impusiera la política y tradiciones helenísticas. Sin embargo, en los pasajes bíblicos Jesús los cataloga de hipócritas, porque en contraste de lo que reflejaba su apariencia, por dentro no estaban limpios. No había en ellos ápice de amor ni misericordia, solo buscaban el poder y el reconocimiento público. Aunque su papel ha sido el de antagonistas, los fariseos tuvieron una relevancia en el desenvolvimiento de los hechos relacionados con Jesús. No obstante, poco se habla de otros aspectos relacionados con ellos. ¿Cuál es su origen? ¿Qué significa el vocablo fariseo? ¿Qué es su creencia de libre albedrío? ¿Y qué hay después de la muerte? ¿Qué hacían? ¿Qué los diferenciaba de otras sectas judías? ¿Fueron una de las primeras sectas en promover la resurrección de los muertos? ¿Con cuáles sectas tuvieron más enfrentamientos? ¿Fueron la única de ellas que permaneció luego de la destrucción del segundo templo? ¿Es cierto que de ellos se originó el judaísmo rabínico? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Crítica a los fariseos por Jesús. Jesús hizo una serie de críticas contra escribas y fariseos que quedaron registradas en la Biblia y son denominadas ayes de los fariseos, y se hallan en Mateo 23, 1:39 y en Lucas 11, 37-54. En el capítulo 23 de Mateo están los 8 ayes, específicamente en los versículos 13 al 16, 23, 25, 27 y 29. En Lucas hay 6 críticas, por lo que esta versión es denominada los 6 ayes. Sin embargo, de estas 6, solo 3 están dirigidas a los fariseos, las otras 3 a los escribas. En Mateo aparecen estas críticas luego de que se menciona la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y está dando sus enseñanzas en el templo. En tanto que en Lucas aparecen posterior al momento en el que se da el Padre Nuestro y los discípulos, por primera vez, son enviados a predicar el mensaje del Hijo de Dios por el mundo. Jesús los criticó porque estos mostraban una apariencia de virtuosos en lo exterior, pero en el interior no había virtudes. Solo querían ocupar puestos de honor en los banquetes y lucir sus vestimentas ostentosas, aparte de que alentaban a que la gente los llamara rabinos. Número 2. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? De acuerdo con los ayes, si bien en sus enseñanzas los fariseos hablaban de Dios y eran conocedores de las escrituras y tradiciones, en verdad no eran un reflejo de lo que promulgaban. Según las críticas, los fariseos no solo no entrarían al reino de Dios, sino que no dejarían a otros entrar, pues cuando predicaban a Dios, hacían que la gente se convirtiera a una religión sin vida, sin testimonio de amor, sin humildad, solo cumplían con los sacrificios y se vanagloriaban por no quebrantar las leyes y de dar el diezmo, pero no practicaban ni defendían la justicia, la misericordia, ni la fidelidad a Dios. Vivían limpios por fuera, mas estaban sucios por dentro, llenos de codicia, vivían del reconocimiento público. Además, en sus enseñanzas no era vinculante un juramento en el templo o ante el altar, pero sí era vinculante si estaba basado en una ornamentación de oro del templo o por una ofrenda sacrificial sobre el altar, y para Jesús esto no tiene ningún valor sagrado. La razón por la que los fariseos y los falsos maestros adoraban en el templo y ofrecían sacrificios en el altar era porque en el fondo sabían que el templo y el altar eran sagrados, pero paradójicamente negaban el valor vinculante que tenían los juramentos hechos ante ellos. Número 3. Desde el año 600 al 160 a.C. Aquella deportación de los judíos impulsada por el rey babilónico Nabucodonosor II siguió luego de que Jerusalén cayera y de que el templo fuese destruido en el año 587 a.C. Todo esto dejó efectos religiosos y culturales en las prácticas judías. En el transcurso de los 70 años de exilio en Babilonia, los sitios principales para la oración eran las casas de reunión judías, sinagoga en griego, y las casas de oración. A la vez, la sinagoga tenía una contraparte, la casa de estudio, un salón dedicado al estudio de la Torá, y que se conoce como Beit Midrash. Babilonia fue conquistada por los persas en el 539 a.C. En el 537, Ciro el Grande permitió el regreso de los judíos a su tierra,
donde la autoridad sería ejercida por los sacerdotes judíos. El rey persa no permitió que se restaurara la monarquía judía. De esto derivó que los sacerdotes y las élites aliadas crearan el partido saduceo. Esto, unido a otras circunstancias propicias luego de la construcción del segundo templo en el 515 a.C., dio pie a que varias sectas o escuelas de pensamiento se desarrollaran y entre ellas se diera una pugna por tener autoridad exclusiva para representar al judaísmo, por lo que entre miembros de esas diferentes sectas evitaban establecer cualquier relación social, incluido el matrimonio. Estos sucesos hicieron que la vida religiosa judía no tuviese como único sitio de concentración el templo. En la vida judía, las casas de estudio y adoración siguieron siendo instituciones secundarias significativas luego de la construcción del segundo templo. Frecuentemente en las afueras de Judea, la sinagoga era llamada casa de oración, el lugar en el que la mayoría de los judíos se reunía para orar en la mañana, tarde o noche. El control de los estudios de la Torá lo tenían los escribas y sabios, que posteriormente serían llamados rabinos, en hebreo, maestros. En el 332 a.C., con la conquista de Persia por parte de Alejandro Magno, inició el periodo helenístico en la historia judía. Durante esta época tuvo lugar la ruptura entre los sacerdotes y los sabios. Entonces se creó una especie de cisma en la comunidad judía, debido a que ellos tuvieron que enfrentar nuevas luchas políticas, religiosas y culturales. Algunas no se resistieron a adoptar otras tradiciones, otras sí. En el 167 a.C., años después de la muerte de Magno, Judea fue invadida por Antíoco IV. Este despojó al templo de dinero y objetos ceremoniales. Los judíos fueron obligados a abandonar sus propias leyes y costumbres, lo que daría pie a la revuelta de los macabeos. El templo terminó siendo restaurado tras la liberación de Jerusalén en el 165 a.C. Así, para el año 141, se terminaría estableciendo la dinastía Asmonea, una nueva monarquía en la forma de la dinastía sacerdotal, que surgió después de derrotar a las fuerzas seleucidas. Los judíos lograron repeler a los griegos y establecer su propio reino. Número 4. Origen de los fariseos. Pese a la derrota de las fuerzas griegas, el gobierno de los asmoneos no fue del agrado de todos los judíos, pues fungían a la vez como reyes y sumos sacerdotes del templo. Además, en un descendiente de la tribu del rey David, la de Judá, era sobre quien debía recaer el trono de Israel. Para ese entonces, quien fuese sumo sacerdote debía descender del último sumo sacerdote del reinado de Salomón, es decir, de Sadoc. De manera que en la línea sucesoral, los asmoneos no tenían ningún derecho a ser sucesores, pese a que sí llegaron a ser considerados héroes por resistir a los seleucidas. Así, de la religión se formaron varias sectas, aunque coincidían en lo esencial en función de la ley de Moisés. Todas buscaban mantener los rasgos de identidad y las tradiciones judías. Entre esas sectas estaban los fariseos, cuyos orígenes no están del todo claros. Se cree que se remontan a los hasídicos del siglo II, quienes en Israel se caracterizaban por ser hombres piadosos y con una gran lealtad al pacto con Yahvé, lo cual los impulsó a resistir la creciente presión hacia la helenización. Incluso apoyaron el levantamiento impulsado por los macabeos en contra de las políticas de Antíoco Epífanes en el 617 a.C. Los hasídicos se apartaron del contexto político para enfocarse más en la vida religiosa, cuando en el 164 a.C. ocurrió la rededicación del templo y luego, en el 162, el logro de la libertad religiosa. Así se fueron distanciando de las intrigas políticas impulsadas por los asmoneos. Desde mediados del siglo II a.C. ya estaban activos los fariseos y otras sectas del judaísmo. Esto fue así hasta el año 70 después de Cristo, cuando se produjo una nueva destrucción del templo. Número 5. Los fariseos y las leyes de pureza ritual. Todas estas sectas tenían leyes de pureza ritual. Varias usaban rituales de agua, aunque no porque obligatoriamente estuvieran vinculados con la higiene. Los fariseos eran extremadamente ortodoxos, y eso explica por qué siempre rechazaron las creencias y costumbres helenísticas. Número 6. Significado de fariseo. El significado que más se ha aceptado sobre el vocablo fariseo es el de separar, separatista o persona separada, esto debido a su origen hebreo. Sin embargo, también se ha dicho que fariseo, en hebreo, puede significar suavizadores de cosas ásperas. Número 7. ¿En qué sentido debe entenderse el vocablo separado? Pese a la evidente penitencia del término separado, no está claro el motivo en el que ha de entenderse. Es decir, ¿de qué se había separado el fariseo? ¿De la casa de los asmoneos? ¿De los gentiles y las abominaciones que los caracterizaban? ¿De la asimilación que culturalmente se le dio al helenismo?
de la gente común que no vivía apegada a las cosas de las leyes? A razón de la verdad, el fariseo se distanciaba de todos estos, pero el punto crucial en el que posiblemente más se distanciaba era en lo concerniente a la interpretación de las Escrituras, y en que daban igual importancia a la tradición oral. Número 8. ¿Quién era la dinastía de los Asmoneos? Durante la época helenística del periodo del Segundo Templo, desde el 140 al 37 a.C., tanto Judea como las regiones que la circundaban fueron gobernadas por la dinastía Asmonea, la cual, dentro del imperio Seleucida, gobernó Judea de manera semiautónoma. Quienes tuvieron el control asmoneo, es decir, sus gobernantes, alcanzaron el título de reyes, por lo que pasaron a ser un reino que alcanzó el estatus de potencia regional durante varias décadas. Esta dinastía ganó más autonomía cuando el imperio Seleucida se desintegró. Así logró expandirse a las regiones vecinas de Perea, Samaria, Idumea, Galilea e Iturea. Su declive se produjo con la guerra civil asmonea, y el último gobernante fue desplazado en el 37 a.C. por Herodes el Grande. Número 9. Los fariseos en la era de los asmoneos. Inicialmente, los fariseos no tenían una relación precisamente armónica con los asmoneos. Muestra de esto es que no apoyaron las guerras de expansión. Tampoco estuvieron de acuerdo con las conversiones forzadas de los idumeos. Sin embargo, hubo un suceso que hizo mucho más grande la grieta política y terminó distanciando a los fariseos de los asmoneos. Resulta que un fariseo llamado Eleazar insultó a Juan Hircano, el etnarca asmoneo, en su propia mesa. El fariseo sugirió a Hircano que dejara su papel de sumo sacerdote, pues había el rumor de que su madre lo concibió cuando era prisionera de guerra. Esa grieta se hizo más amplia tras la muerte de Hircano y la proclamación de Alejandro Janeo, su hijo menor. Este frontalmente se puso a favor de los saduceos y adoptó sus ritos en el templo. Esto derivó en un motín en el templo y a una breve guerra civil en los que los fariseos terminaron siendo sangrientamente reprimidos. Sin embargo, esa enemistad no duró para siempre. Janeo, ya en su lecho de muerte, aconsejó a Salomé Alejandra, su viuda y sucesora, que buscara la reconciliación con los fariseos. Salomé, además, era hermana de un líder fariseo, Shimón ben Shetach. Y en efecto, las relaciones entre asmoneos y fariseos mejoraron considerablemente gracias a la favorable inclinación política de Salomé. La influencia política de los fariseos creció, sobre todo en el Sanedrín, el cual llegaron a dominar. Tras la muerte de Salomé, el hijo mayor de esta, Hircano II, tomó su lugar y los fariseos le dieron todo su apoyo. Pero entonces surgió una pugna entre Hircano II y su hermano menor, Aristóbulo II, quien trató de hacerse del poder incluso cuando Salomé estaba al mando. Según Josefo, en este conflicto los fariseos quedaron en una posición de vulnerabilidad. La pugna entre los hermanos acabó en una guerra civil que finalizó en el año 63 a.C., cuando en el conflicto intervino el general romano Pompeyo y Jerusalén terminó siendo capturada. Número 10. Josefo buscaba elevar el estatus de los fariseos. Ese papel destacado de los fariseos en el relato de Josefo ha quedado en entredicho, debido a que el historiador era fariseo y expresó que no fue sino hasta el reinado de Salomé que los fariseos alcanzaron el poder. Por esto se cree que el relato del historiador puede ser una creación histórica, cuyo propósito era elevar, durante el apogeo de la dinastía asmonea, el estatus de los fariseos. Número 11. Fariseos en la época romana. Los fariseos tuvieron una gran influencia durante la época romana. Según Josefo, ante Pompeyo se presentaron los fariseos y le solicitaron que a través de su intervención se restaurara el antiguo sacerdocio y a la vez se terminara de abolir la realeza de los asmoneos. Los fariseos, de hecho, abrieron a los romanos las puertas de Jerusalén y dieron su apoyo activo contra la facción saducea. La conexión con los romanos fue tan buena que una vez que estos rompieron finalmente la entrada al templo de Jerusalén, los sacerdotes que oficiaban los servicios del templo en sábado fueron asesinados por los fariseos, y esa profanación del templo por parte de las fuerzas romanas las justificaron como un castigo debido a que los saduceos gobernaron mal. El fin de la dinastía asmonea se confirmó cuando Herodes terminó siendo reconocido como rey por el Senado romano, aunque luego fue percibido como un títere de los romanos. Herodes, pese a su impopularidad, dio inicialmente un trato favorable a los fariseos, puesto que se oponía a los saduceos, pero finalmente los fariseos se opusieron a Herodes, porque se volvió mucho más impopular. Entonces se convirtieron en víctimas de su sed de sangre, según lo manifestado por Josefo. Herodes elevó al sumo sacerdocio a la familia de Boeto, quienes revivieron el espíritu de los saduceos. Fue así como estos volvieron a ser antagonistas de los fariseos. Número 12. ¿Qué era el judaísmo del Segundo Templo?
Con la nomenclatura judaísmo del Segundo Templo se alude a las tradiciones judías que florecieron entre el regreso de los exiliados de Babilonia, la reconstrucción del Templo de Jerusalén, bajo patrocinio persa, y su posterior destrucción por las fuerzas romanas en la era cristiana. Este fue un periodo de transición entre la antigua religión israelita que se refleja en los primeros estratos de la Biblia hebrea, el surgimiento del cristianismo y el judaísmo rabínico clásico en sus formas característicamente postsacrificiales en la antigüedad tardía. Número 13. ¿Quiénes eran los saduceos? Esta es otra de las sectas principales que se describen en las fuentes literarias de Judea y que tuvo gran influencia durante el periodo del Segundo Templo. Josefo asoció esta secta con los más altos estratos de la sociedad judía. En líneas generales, los saduceos tenían funciones políticas, sociales y religiosas. Entre estas últimas estaban encargados del mantenimiento del Templo de Jerusalén. Aunque no se precisa con exactitud el tiempo en el que se extinguieron, se cree que fue en algún momento de la destrucción del Segundo Templo, es decir, en el año 70 después de Cristo. Luego de este hecho, son pocos los textos religiosos en los que se mencionan, incluido el Talmud. Número 14. ¿Cómo fue el conflicto entre los saduceos y fariseos? Los saduceos eran elitistas, pero los fariseos tenían mucha influencia en las masas. Ambas sectas tuvieron conflictos de larga data y había marcadas diferencias. Por ejemplo, en el contexto cultural, los saduceos estuvieron a favor de la helenización, los fariseos no. Varias de las disputas o pugnas entre los fariseos y saduceos estaban vinculadas con la pureza ritual. Para los saduceos, el agua que se derrama se vuelve impura. Tenían además diferencias en cuanto a las interpretaciones de la Torá y a cómo aplicarla a la vida judía. Los saduceos únicamente reconocían la Torá escrita y no aprobaban a profetas, escritos ni doctrinas como la Torá oral. Tampoco admitían la resurrección de los muertos. Los fariseos sí aprobaban esto y decían que tenían autoridad mosaica para interpretar la Torá. Otra de las razones de los conflictos era que para los saduceos, un amo debía hacerse responsable por cualquier daño causado por sus esclavos. Los fariseos, por el contrario, no lo creían así porque un esclavo podía causar daño intencional a su amo. Otra de las cosas que los distanciaba era que los fariseos apoyaban que un testigo falso fuese ejecutado si se comprobaba que el veredicto se daba en función de su testimonio, incluso si aún la ejecución no se había llevado a cabo. En contraposición, los saduceos apoyaban la ejecución solo si ésta se había realizado. Número 15. Fueron una de las primeras sectas en promover la resurrección de los muertos. Los fariseos fueron una de las primeras sectas en promover la resurrección de los muertos. El profesor de estudios judíos en Harvard, John D. Levenson, escribió en su libro de 2006, Resurrection and the Restoration of Israel, The Ultimate Victory of the God of Life. En el judaísmo clásico, la resurrección de los muertos era una creencia central, esencial para definirse como judío. De esta manera se oponían a las creencias religiosas grecorromanas. Para los fariseos habría un tiempo de redención en el cual Dios realinearía la creación física con el reino etéreo. Número 16. La ley oral. Los fariseos eran fieles creyentes en la ley de Moisés, ley que varios libros de las escrituras judías contenían. Sin embargo, también defendían las tradiciones orales que no estaban incluidas en esos libros, pero que fueron transmitidas a los ancianos en el monte Sinaí. Luego pasaron por la tradición oral de generación en generación. Así llegó hasta los fariseos. ¿Pero qué incluía exactamente esa tradición oral? Interpretaciones acerca de los rituales, de los códigos de conducta, cultos, festivales, relaciones interpersonales y las conyugales, las reclamaciones de daños y las leyes dietéticas. Número 17. La gran revuelta judía del año 66 después de Cristo. Los celotes, una secta judía, lideraron una revuelta contra Roma. Esto luego de que el gobierno de Roma enviara, entre los años 30 y 60, una serie de magistrados corruptos e ineptos. La revuelta derivó en desastre cuando Tito, el hijo de Vespasiano, asediara la ciudad santa y destruyera el segundo templo. De acuerdo con Josefo y otras posteriores tradiciones rabínicas, Yohanan ben Zakkai, un líder fariseo, pactó con Vespasiano para simular su muerte y abandonar Jerusalén. Junto con otros, afirmó que los fariseos deseaban únicamente tener paz con Roma. Número 18. Los fariseos fueron la única secta judía del Segundo Templo que permaneció tras su destrucción. De todas las sectas que había en el periodo del Segundo Templo, únicamente los fariseos lograron permanecer, y es que los celotes, cuya credibilidad estaba prácticamente hecha polvo, murieron en el 73 después de Cristo, en Masada. También terminaron por desaparecer los saduceos y los esenios. ¿Por qué los fariseos permanecieron después de la destrucción del Segundo Templo?
Porque en la mayoría de los judíos tenía una posición significativa esa visión judía de los fariseos en la que la gente común se podía vincular con lo sagrado en su vida diaria. Eso traspasaba las prácticas rituales. Número 19. De fariseos a rabinos. Yohanan ben Zakkai fundó una escuela en la ciudad de Yavne, ubicada en la costa. Allí restableció el Sanedrín. Ya con el templo destruido, el fariseo instó a los judíos a que había que centrarse en las enseñanzas de Moisés, además de que los impulsaba a dar prioridad a la oración y no a los sacrificios. Pero Yohanan no fue el único fariseo que fundó una escuela. Otros que se establecieron en Galilea crearon escuelas similares. Así pasaban de fariseos a rabinos, quienes instruyeron a los judíos a dar caridad y no diezmos a los sacerdotes, ni el sacrificio de ofrendas en el templo destruido. Asimismo, afirmaban que todos los judíos debían estudiar en las sinagogas locales, con el argumento de que la Torá es la herencia de la congregación de Jacob, Deuteronomio 33:4. Luego de la destrucción del segundo templo, los rabinos han esperado la reconstrucción del templo. De hecho, en la fe judía, sigue siendo una piedra angular la creencia de un tercer templo. Número 20. ¿Por qué los rabinos casi no aluden a los fariseos? Los rabinos que se encargaron de reconstruir el judaísmo después de que el segundo templo fue destruido, casi no mencionan a los fariseos. Solo mencionan esa ascendencia de los fariseos en la primera literatura rabínica proveniente del siglo II después de Cristo. Según lo que han indagado algunos investigadores, esto puede deberse a su deseo de desvincularse del excesivo legalismo farisaico, aunque también porque el término era explícitamente sectario. Número 21. Sus creencias. Los fariseos creían en el monoteísmo y en que la muerte no ponía fin a todo, sino que había algo más allá, por lo que creían en la inmortalidad del alma y en la resurrección de los muertos. Inicialmente, muchos de los valores y creencias de los fariseos surgieron de los debates que mantenían con los saduceos. Posteriormente, estos debates dejaron su carácter sectario y fueron internos, ya con base en la ley como una adaptación a la vida sin el templo, y no solo a eso, también adaptada a la vida en el exilio y que, aunque en grado más limitado, en el conflicto con los cristianos. Todo esto fue trascendental para que tuviera lugar la transformación del judaísmo fariseo en judaísmo rabínico. De todos los textos rabínicos fundamentales, únicamente en un capítulo de la Mishnah trata asuntos teológicos. Por ejemplo, se afirma que en el mundo venidero no tendrán parte tres tipos de personas. Primero, aquellas que niegan la resurrección de los muertos. Segundo, las que no reconocen la divinidad de la Torá. Y tercero, los epicúreos, que niegan la supervisión divina de los asuntos humanos. Hay otro pasaje en el que deja claro que con el fin de salvar una vida, un judío puede transgredir cualquier ley. Aún con ello, una sentencia en Sanedrín 74 ordena a los judíos aceptar el martirio en vez de vulnerar las leyes, que van en contra de la idolatría, el adulterio o el asesinato. Sin embargo, la Mishnah y el Talmud no están dedicados a asuntos netamente teológicos. Más bien se enfocan principalmente en interpretaciones de la ley judía y anécdotas sobre los sabios y sus valores. El rabino Judá Hanasi, sin embargo, dijo que los judíos deben ser meticulosos tanto en los pequeños deberes religiosos como en los grandes, porque no saben qué tipo de recompensa vendrá por cualquiera de los deberes religiosos. Así sugirió que todas las leyes son de igual importancia. Número 2. Su creencia de libre albedrío y qué hay después de la muerte. Los fariseos creían en el libre albedrío de las personas, pero además en el hecho de que Dios tiene previo conocimiento del destino de la gente. Esto tiene sintonía con Pirkei Avot 3:19. Rabbi Akiva dijo, todo está previsto, pero se da la libertad de elección. Los saduceos también creían en el libre albedrío de las personas. Los esenios, en la predestinación de la vida de cada persona. Número 23. ¿Cuál es el verdadero origen del judaísmo rabínico? De acuerdo con lo que plantea la tradición rabínica, los detalles y la interpretación de la ley escrita, es decir, de la Torá, eran inicialmente una tradición escrita, pero con basamento en la ley en que el monte Sinaí le fue dada a Moisés. Cada una de las leyes que están registradas en la Torá escrita aparecen únicamente como parte de una narrativa en la que se detalla a Dios dando a Moisés órdenes con el fin de que las transmitiera a la nación judía. Pero la persecución a los judíos puso en riesgo esa transmisión de la tradición oral. Entonces, el rabino Judá Hanás, alrededor del año 200 después de Cristo, la registró en la Mishnah. En tanto, en dos centros importantes de erudición judía, Israel y Babilonia, se originó la Gemara. Esto, precisamente, dio paso a la transformación del judaísmo farisaico en judaísmo rabínico.
De estas dos obras, una compilación, la más antigua de ellas, es conocida como Talmud de Jerusalén, que se compiló en Israel en algún momento durante el siglo IV. Y como ya hemos señalado, algunos rabinos remontaban sus albores a los fariseos. Ahora bien, el judaísmo rabínico implicaba un repudio radical de varios elementos del fariseísmo, entre ellos el sectarismo propio del judaísmo del Segundo Templo. Número 24. ¿Cuál es la relación de los fariseos con el cristianismo? Los fariseos no solo son mencionados en el Nuevo Testamento en franco enfrentamiento con Juan el Bautista o con Jesús, sino también por sus obras de bien, porque en el fondo aceptaban las proclamas del Mesías que tanto criticaban. La conversación entre Jesús y Nicodemo en Juan 3:1-8 deja esto en evidencia. Incluso Nicodemo lo llama rabí, sin dejar de mencionar que él y José de Arimatea, a riesgo personal, se encargaron de sepultar el cuerpo de Jesús. Estos hechos los reconoce el cristianismo, como también reconoce que el rabino Gamaliel, un judío de gran respeto, defendió a los apóstoles. De hecho, la tradición cristiana afirma la conversión secreta de Gamaliel al cristianismo. Número 25. Algunos de los fariseos más representativos que creían en Jesús. Aunque hubo una postura antagónica de los fariseos con relación a Jesús, algunos de ellos sí creyeron en las enseñanzas del Hijo de Dios, otros en los méritos. Incluso hubo quienes creyeron en sus enseñanzas y en sus méritos. Los más representativos de los fariseos que no eran totalmente antagónicos a Jesús fueron Nicodemo y José de Arimatea. Hasta el apóstol Pablo fue fariseo, un estudiante de Gamaliel que advirtió al Sanedrín que oponerse a los discípulos de Jesús podía ser igual que oponerse a Dios. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más del verdadero origen de los fariseos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.